Hola mis queridos alumnos, yo soy su profe Diana Acevedo y hoy resolveremos problemas sobre la intensidad del sonido. El sonido en física es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, ya sean audibles o no, a través de un medio fluido o sólido que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido humanamente audible entre 20 Hz y 20.000 Hz consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La intensidad sonora es la cantidad de energía que propaga una onda sonora por unidad de tiempo y por unidad de área. Cuando subimos el volumen de la radio, lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. La intensidad se mide en decibeles. Un murmullo se ubica entre 25 decibeles. Una explosión puede tener una intensidad de 140 decibeles y dañar el oído. La altura es el número de oscilaciones por segundo. Según su altura, un sonido puede ser grave o agudo. A mayor frecuencia, más agudo resulta el sonido. A menor frecuencia, más grave. El timbre es lo que permite diferenciar el foco emisor del sonido. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos de igual intensidad y altura. Por ejemplo, el timbre de un sonido somos capaces de distinguir voces humanas entre sí o el sonido de diferentes instrumentos musicales. El eco es el reflejo del sonido y se produce cuando la onda vibratoria encuentra una superficie perpendiculares a su paso. El oído humano es capaz de distinguir dos sonidos consecutivos siempre que hayan sido emitidos con una diferencia de al menos 0,1 segundo. La intensidad del sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. La ecuación de la intensidad es potencia dividido 4pi por radio al cuadrado y su unidad de medida es watt sobre metros cuadrados. El nivel de intensidad se simboliza beta y su ecuación es 10 por logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral o intensidad límite. La unidad de medida del nivel de intensidad es decibeles. La intensidad límite es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Es el umbral de sensibilidad y se usa como valor de referencia para definir el decibel. La velocidad del sonido en el aire, si consideramos un 50% de humedad en el ambiente y una temperatura de 20 grados centígrados y altitud al nivel del mar, la velocidad del sonido es de 1235 km por hora o 343 metros por segundo. La intensidad acústica más baja que puede percibir el oído a una frecuencia de 1 kHz es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Calcule la intensidad para un nivel de intensidad de 120 decibeles. Los datos que nos provee el problema son la intensidad de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, el nivel de intensidad de 120 decibeles y queremos conocer la intensidad. La ecuación de nivel de intensidad es 10 por logaritmo de la intensidad acústica sobre la intensidad umbral. Vamos a introducir los datos en la ecuación. El nivel de intensidad es de 120 decibeles y de la intensidad umbral es de 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Vamos a introducir solamente el de nivel de intensidad ahora. Después de despejar, introduciremos el de la intensidad umbral. Acá vemos que el 10 está multiplicando al logaritmo, por lo tanto va a pasar al primer miembro dividiendo y nos queda así. Vamos a resolver 125 dividido 10 y nos da 12. El segundo miembro queda igual. Como logaritmo es base 10, vamos a hacer pasar al primer miembro y nos va a quedar 10 a la 12 potencia, que va a ser igual a la intensidad sobre la intensidad umbral. Ahora vamos a despejar la intensidad, que es nuestra incógnita. Intensidad umbral está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando y nos quedará así. Ahora sí ya podemos introducir el dato de la intensidad umbral, que es 10 a la menos 12. Multiplicamos esto y la intensidad nos da 1.
su unidad de medida es watt por metros cuadrados. A una distancia de 10 metros de una fuente sonora puntual, el nivel acústico es 80 decibeles. ¿Cuál es la intensidad sonora en ese punto? ¿Cuál es la potencia del sonido emitido por la fuente si la intensidad umbral es de 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados? Los datos proveídos por el problema son radio 10 metros, el nivel de intensidad 80 decibeles, la intensidad umbral es de 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Las incógnitas son la intensidad y la potencia. La ecuación de nivel de intensidad es 10 por logaritmo de la intensidad sonora dividido la intensidad límite. Vamos a introducir el dato de nivel de intensidad que es 80 decibeles y el segundo miembro dejamos igual. 10 que está multiplicando vamos a hacer pasar al primer miembro dividiendo y nos queda 80 dividido 10 es igual al logaritmo de la intensidad sobre la intensidad límite. Resolvemos el primer miembro y nos queda 8. El segundo miembro sigue igual. Como logaritmo es la base 10, hacemos pasar al primer miembro y nos queda la base 10 elevado a la octava potencia. Esto es igual a la intensidad sobre la intensidad límite. Ahora despejamos la intensidad y nos queda 10 a la 8 por la intensidad límite es igual a la intensidad. Ahora sí vamos a introducir el dato de la intensidad umbral que es de 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Resolvemos esto multiplicando 1 exponente 8 por 1 exponente negativo 12 y nos da como resultado 1 exponente negativo 4 watts sobre metros cuadrados, que va a ser la intensidad sonora. Vemos que 4pi por radio al cuadrado está dividiendo y vamos a hacer pasar al primer miembro multiplicando. Y nos va a quedar la intensidad por 4pi por radio al cuadrado. Introducimos los datos. La intensidad es 10 a la menos 4, que es lo que acabamos de calcular ahora, por 4pi, pi es 3,14 y el radio es de 10 metros elevado al cuadrado. Multiplicamos todo esto y nos da como resultado 0,1256 watts, que es la potencia del sonido emitido por la fuente. Tomando para la velocidad del sonido en el aire el valor de 330 metros por segundo, calcula las longitudes de onda que corresponden a las frecuencias audibles extremas. Los datos proveídos por el problema son la velocidad del sonido de 330 metros por segundo y las frecuencias extremas, es decir, la menor frecuencia audible por el oído humano, que es de 20 Hz, y la máxima frecuencia, que es de 20.000 Hz. Las frecuencias menores a 20 Hz son denominadas infrasónicas y no las podemos oír, así como tampoco podemos oír las frecuencias mayores a 20.000 Hz, que son denominadas ultrasónicas. Las incógnitas son las longitudes de ondas de ambas frecuencias. Recordemos que la ecuación de la velocidad es longitud de onda por la frecuencia. De acá despejamos longitud de onda. Como la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda velocidad dividido la frecuencia. Eso es igual a lambda o longitud de onda. Introducimos los datos, primeramente la velocidad del sonido, que es de 330, y vamos a utilizar la frecuencia 1 para calcular la longitud de onda 1. Introducimos los datos y resolvemos. Longitud de onda 1 es de 16,5 metros. De la misma forma vamos a calcular la longitud de onda 2, dividiendo la velocidad del sonido, que es de 330, por la frecuencia 2, que es 20.000 Hz. Introducimos los datos, resolvemos la división y la longitud de onda 2 nos da 0,0165 metros.